Muchas gracias. Bueno, no sé si quien no me conozca un poco, antes de leeros toda la parrafada esta, básicamente mi trabajo dentro de Microsoft consiste en alinear las necesidades de mi país, España, con Microsoft. O sea, que es un trabajo bastante emocionante. Aparte tengo alguna otra responsabilidad relacionada con el uso responsable de la inteligencia artificial y obviamente la parte que me toca y más profundamente, que es el área de ciberseguridad, ¿vale? Antes de hacer la introducción o antes de empezar de cómo planteamos nosotros la ciberdefensa activa en Microsoft, me gustaría dar algunas cifras de nuestro último informe de Microsoft Digital Defense Report de este año 2024, que cubre el espacio de tiempo entre julio 2023, junio 2024. ¿Vale? Es un informe que hacemos anualmente, ¿vale? Esta es la sexta edición ya. De hecho, tenéis ya el resumen ejecutivo en español. En este enlace, si escaneáis el código QR, os prometo que es seguro, ¿vale? Podéis descargaros el informe. Y he sacado algunos datos que yo creo que son relevantes, ¿no? En primer lugar, que estamos en un entorno pues, de amenazas que todos conocéis muy bien, cada vez más complejo, cada vez con más ataques, y se incorporan, aparte de estos datos que veis aquí reflejado, ¿no? La mediana de tiempo de los ataques de un atacante a acceder a datos mediante un phishing ha bajado hasta 1 hora y 12 minutos. Hemos conseguido o hemos alcanzado ya la cifra de 7.000 ataques de contraseña por segundo a nivel global. Estos son datos de toda nuestra infraestructura, es decir, lo que nosotros vemos a través de las señales que recogemos. Y, por último, hemos ampliado el equipo que vigila a todos estos actores de amenaza que realicen estos actos, ¿no? Aquí el dato importante, yo creo, y cada vez será más relevante, es el último dato, donde pone 200 IG. Ahora os explico. Los 600 son Estados-nación, los 300 son cybercrime groups, son grupos de cibercriminales, se dedican al fraude, por ejemplo. Y el último de ellos son los 200 grupos de desinformación, que son influence group, como lo llamamos nosotros, ¿no? Y estos son, digamos, este es el número que quizás preocupa más en el entorno en el que nos movemos, ¿no? A lo largo del día de hoy, seguramente en próximos días escucharéis hablar mucho de esas campañas de desinformación que en muchas ocasiones atentan contra las democracias de los países, ¿no? Y esto es algo que también estamos viendo en el ámbito digital. Esa componente digital aparece cada vez más en el desarrollo de estas actividades por parte de estos grupos, ¿no? Y otro aspecto importante es que ha crecido increíblemente el número de estafas digitales, ¿no? Un 400% desde el año 2022. Esto es una barbaridad, ¿vale? Parece que quiero meter miedo, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿eh? La realidad es la que tenemos y es importante entender de dónde venimos, ¿no? Porque venimos de una defensa en silos. Casi todas las empresas que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad y que hemos trabajado en este ámbito, pues nos preocupaba defender el endpoint, nos preocupaba defender la identidad, la red, los datos, ¿no? Las aplicaciones que teníamos en nuestros entornos, bien sean on-prem, bien sean on-cloud, ¿no? Y lo hacíamos con herramientas que eran, digamos, separadas, trabajaban en silos, ¿no? Y eso, claro, nos hacía un poco llevar a la reflexión de, bueno, ¿y cómo podemos arreglar esto, ¿no? Porque realmente los atacantes no piensan en silos, piensan en grafos, piensan de qué manera, comprometiendo un aspecto de esa cadena, puedo llegar a moverme lateralmente por la red o escalar privilegios para alcanzar una información más sensible o simplemente comprometer un sistema. Y eso lo hacen los atacantes aprovechando esas brechas de seguridad que existen entre los diferentes productos con los que trabajo. Esa falta quizás de interoperabilidad, ¿no? Esa falta quizás de tener un entorno que nos dé esa seguridad en todo el grafo, ¿vale? Hoy veremos algún ejemplo de alguna herramienta de cómo hemos abordado este problema de manera proactiva, incluso aprovechando la inteligencia artificial para entender o comprender de una manera mucho más rápida qué es lo que está pasando en mi infraestructura, ¿vale? Pero es que además, y aquí mi compañero, el que me precedía, lo ha hablado y lo ha explicado bastante bien, tenemos otro problema añadido, y es que los atacantes además saben utilizar la inteligencia artificial, y concretamente la inteligencia artificial generativa. Y diréis, bueno, ¿y qué hace este señor de Microsoft que se dedica a vender inteligencia artificial diciendo que esto es un peligro? Bueno, pues porque lo es, y hay que cuidar también ese aspecto. El uso de una tecnología no implica necesariamente que tengamos que soliviantar o pasar por encima de la seguridad que hay que aplicar a esa tecnología. Nosotros somos o estamos convencidos de que esta tecnología no tendrá éxito si no se hace un desempeño de ella y un despliegue de ella de manera segura. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que los atacantes
saben utilizar. Y van a incluso saber mejor o van a utilizar mejor la inteligencia artificial de lo que muchos de nosotros pensamos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para crear malware, para crear campañas de phishing mucho más elaboradas, más creíbles, ¿no? Para comunicaciones en los sistemas de mando y control, para generar deepfakes, para generar desinformación, como decía antes, para el descifrado de contraseñas. Veremos también cómo se conjuga la inteligencia artificial, seguramente con aquellos riesgos que están derivados del uso de algoritmos que no son resistentes, por ejemplo, a la computación cuántica. Esta mañana lo veíamos en la charla que nos ha dado Catálogo, ¿no? Que ya hay una necesidad de ir pensando en cómo vamos a solventar o cómo vamos a mitigar los riesgos de ese tipo de cifrado, ¿no? En definitiva, no podemos pensar en silos, tenemos que pensar en grafos y tenemos que tener en cuenta cómo los atacantes van a utilizar la inteligencia artificial. Y antes de pasar a cómo lo estamos haciendo, me voy a remontar a finales del año 2023. ¿Vale? 2023, Microsoft lanza una iniciativa que se llama la Iniciativa Futuro Seguro. Esta iniciativa responde a muchas cosas, ¿vale? Hay como tres mantras principales, ¿no? Es decir, la seguridad por diseño, la seguridad por defecto y la seguridad en nuestras operaciones. No voy a explicar lo que es cada una. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, luego me puede hacer preguntas, que creo que hay preguntas, ¿no? Al final. Pero bueno, para que entendáis, seguridad por diseño, desde el momento en que se desarrolla cualquier pieza de software, la seguridad está embrincada desde el día 1, la seguridad está por encima de todo. La seguridad por defecto va a estar en todos los sistemas van a tener como configuración por defecto la más segura, y la seguridad en las operaciones, que implica el buen uso y el uso seguro de todos nuestros sistemas que dan servicio a través de nuestros data centers a nuestros clientes en el cloud, ¿vale? Eso va unido a una cultura que se ha incorporado a los discursos de los equipos de ingeniería. Es decir, ahora no se saca una nueva característica si antes no ha habido una evaluación rigurosa a nivel de seguridad de cada característica. Y esto, aunque la gente pueda pensar que bueno, pues esto es lo que normalmente deberíamos hacer todos, no es tan fácil cuando gestionas 220 data centers en todo el mundo y tienes un equipo de desarrolladores de casi más de 90.000 personas. Es complejo porque no es una pipeline de un equipo de 10 personas, son miles, cientos de miles de pipelines de código que se han de vigilar, se han de salvaguardar los secretos, se ha de chequear el código estático, el código dinámico, etcétera, etcétera. No es nada fácil, ¿vale? Con lo cual esa experiencia nos ha servido un poco para hacer esas reflexiones, ¿no? Y de ahí, pues en cada uno de esos pilares, en la protección de las identidades, en la protección de los tenants, en la protección de las redes, en la protección de los propios sistemas de ingeniería, como os explicaba ahora, se han ido dando pasos. Por ejemplo, hemos eliminado cerca de casi 6 millones de tenants inactivos que tenía Microsoft desde puertas para adentro, no os hablo de clientes, ¿vale? Se han eliminado también 730.000 aplicaciones que estaban en desuso. Se ha limitado, o por decirlo de alguna manera, se ha reducido la superficie de exposición. Y para reducir la superficie de exposición, lo que se aborda es el uso de tecnologías que nos permitan hacerlo de una manera más eficiente, ¿vale? Y obviamente esto entra dentro de un ciclo de mejora continua que nos permite definir rutas específicas para cada uno de los equipos y al final convertir eso en un estándar que nos permite a todos los equipos trabajar igual, ¿vale? Pensando en una organización como la nuestra, pues implica necesariamente un sobreesfuerzo en la definición de nuestras políticas de seguridad, ¿vale? ¿Y esto por qué lo cuento? Bueno, pues porque, claro, el resultado de todo esto ha sido, si veníamos de ver el modelo basado en silos, y os decía, hemos de pensar en grafos y además hemos de tener en cuenta la componente de la inteligencia artificial cuando está en manos de un atacante, a replantear cuál debería ser la solución que nosotros internamente tenemos que trabajar para hacer nuestro entorno más seguro y que finalmente ofrecemos a nuestros clientes en modo de servicio en el cloud. A mí muchas veces me dice, bueno, ¿y de dónde salen estas ideas de los productos de seguridad, de los productos que Microsoft comercializa? Son aprendizajes, porque al final cuando tienes una infraestructura cloud necesitas reaprender casi cada día cómo vas a abordar los problemas que te vas encontrando. Y muchos de estos servicios, muchas de estas funcionalidades que están embebidas dentro de esas soluciones vienen de resolver retos que hemos tenido internamente en nuestra casa. ¿Y dónde hemos llegado? Pues hemos llegado a este planteamiento, a una plataforma única. Hemos incorporado la inteligencia artificial pues, en la gestión de nuestro XDR, la hemos incorporado también en nuestro Sentinel, nuestro SIEM, ¿vale? Que ahora pues, está dando servicio en algunos de los SOCs.
En la generación, todo lo que es la generación de eventos, recopilación de eventos, etcétera, que tenemos en las identidades, redes, endpoint, todo nos permite, a través de la IA, buscar correlaciones, plantear hipótesis, plantear modelos en los que puedo comprobar pues, si efectivamente, a través de nuestras herramientas de Copilot, ese planteamiento es cierto o no. Es decir, no estamos sustituyendo al analista, sino que le estamos dando una herramienta que facilite su día a día, que al final le permita ser más productivo, más eficiente en aquellas tareas que ya está desarrollando con las herramientas que tiene. Obviamente, sin perder de vista esa seguridad cloud, y ahí hemos incorporado también los modelos de benchmarking, los modelos de análisis de impacto en base pues, a certificaciones, normativas, estándares, incluyendo el esquema, por ejemplo, que luego lo hablaremos un poquito más tarde, y obviamente yendo un poquito más allá en la gestión de la superficie de exposición que tienen nuestras compañías. Hasta ahora gestionábamos para saber qué es lo que teníamos, vamos a darle un nuevo enfoque, vamos a securizar nuestra superficie de exposición. Y ahora os enseñaré algún vídeo con lo que estamos haciendo. Antes de pasar a eso, os he puesto algunos ejemplos para que visualicéis un poco cómo lo estamos abordando, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de los endpoints. Hemos pasado de detectar, bloquear actividad sospechosa a ser capaces de incorporar movimientos automatizados dentro de nuestra red para generar señuelos o trampas y conocer cómo se mueven nuestros usuarios, los atacantes en este caso, por nuestra red. De manera que nos permita anticiparnos a futuros ataques, entendiendo cuáles son los mecanismos que utilizan para intentar acceder a nuestros sistemas. En el caso de la identidad, pues obviamente identidad de señuelos, host accounts que incorporamos a nuestro modelo de Security Data Exposure Management, o incluso a nivel de colaboración y gestión de correo, mecanismos de automatización para hacer disrupción de ataques, por ejemplo, de Business Email Compromise, ¿vale? Que vemos también algún ejemplo a continuación. En definitiva, de lo que sería la prevención, detección y respuesta, incorporamos dos nuevos elementos que son la anticipación y la disrupción, ¿vale? Insisto, con el mensaje de, si queréis, Copilot, es decir, copilotando lo que hace el usuario, lo que hace el analista, ¿vale? Porque al final la última decisión siempre la tiene el operador. Bien, este es el caso del Exposure Management, ¿no? Hemos movido, si queréis, esa EA, ¿no?, a Security Exposure Management. Lo que estáis viendo aquí son iniciativas dentro de una misma herramienta que nos permiten aglutinar controles dentro de diferentes iniciativas, en este caso Zero Trust, ¿vale? Verificar contra nuestra propia superficie, digamos, de exposición que tenemos en nuestros servicios y chequear cuántos de esos controles cumplimos y cuántos no para, en cada caso, pues, actuar en consecuencia. Hay otras iniciativas que están relacionadas con actores Estado-Nación o actores de amenaza, de los que conocemos sus TTPs y podemos mapear esos TTPs con nuestra infraestructura para identificar qué controles, qué acciones nos pueden ayudar a, en el futuro, mitigar la actividad que hace ese actor, ¿vale? Es una manera proactiva de incorporar la inteligencia de amenazas a la securización de nuestra superficie de exposición, ¿vale? Otro ejemplo que hemos desarrollado es darle capacidades de anticipación a nuestro XDR. Aquí en este caso simplemente es entrar a las configuraciones, habilitar el Deception, las funcionalidades de Deception, de anticiparnos un poco a lo que va a pasar, y a partir de ese momento el sistema es capaz de generar, o podemos nosotros configurar, señuelos o trampas a través de cuentas, a través de hosts, que nos permitan capturar aquella actividad maliciosa que puede desarrollar un actor y engañarle, entre comillas, para que efectúe su ataque y así incorporar esa dinámica de comprender cómo está ese ataque desarrollándose para definir un grafo de ese atacante y, por lo tanto, anticipándonos a ese grafo, poder definir políticas y controles que nos permitan evitar ese potencial futuro ataque, ¿no? Aquí en este ejemplo lo que vais a ver es, en este caso, es un ataque que a través de un deception, a través de una cuenta señuelo, podemos ver cómo ha intentado hacer un signing, podemos ver qué tipo de cuenta ha utilizado, incluso ir hasta el dispositivo y verificar si ese dispositivo pues, tiene alguna vulnerabilidad o sencillamente pues, está utilizando algún perfil de ataque ya conocido, ¿vale? Perdona, que me he saltado uno. El último ejemplo que traigo es de disrupción. El de disrupción, básicamente, para que entendáis un poco, no sé si le va bien al play o no. Esperad un segundito porque...
Ahora. Vale. Bueno, básicamente esto es una lista de incidentes. Lo que vais a ver a continuación es un incidente de Business Email Compromise. En este caso veis el grafo de este incidente. El grafo básicamente consistiría en esa foto de las diferentes piezas que se han ido comprometiendo hasta que ese ataque por phishing, en este caso, compromete una cuenta y hacemos una disrupción. Sencillamente activamos una política automática, un automatismo para, en este caso, bloquear la cuenta, ¿vale? Como veis, ya se incorpora la inteligencia artificial en el Security Copilot para hacer un resumen de cuál ha sido la situación, cuál ha sido el ataque. Es decir, el usuario, en este caso el analista, no tiene que hacer nada. Sencillamente, con la telemetría que nos viene del endpoint y de aquellos sistemas que están involucrados en ese grafo, conseguimos alcanzar un resumen y entender qué es lo que ha pasado en un modelo, digamos, de lenguaje natural. Podemos revisar el correo, es decir, ver si, bueno, cuánto de real es el correo que nos han mandado para intentarnos hacer ese phishing. Podemos revisar, por este caso se puede ver el grafo, la actuación que hay y las IPs que han utilizado para intentar entrar en esa URL por parte del usuario. Podemos ver si al final pues, coincide ese patrón digamos, de ataque con algún patrón conocido, en este caso es un BEC, es un Business Email Compromise, y actuar en consecuencia, en este caso pues, desactivando la cuenta de correo para evitar que este usuario pues, pueda de alguna manera extender ese ataque a toda nuestra organización, ¿no? Una cosa que es importante es que además desde esta misma consola también podemos hacer un reporte, es decir, podríamos a partir de este ataque crear un informe con aquella información relacionada con este ataque, ¿no? Ese informe pues, nos permite ganar mucha rapidez de cara pues, a generar el report a nuestro manager o directamente informar a la organización, al CISO o quien corresponda, pues, de cuáles han sido los activos potencialmente atacados, cuáles han sido los puestos de trabajo que en este caso hayan podido ser o verse comprometidos o comprometidos, incluso las cuentas, aquellas que han entrado y han hecho clic en la URL del phishing o no, para entender un poco pues, qué usuarios son más maduros, qué usuarios tienen un riesgo mucho más alto y por lo tanto tengo que aplicar pues, a lo mejor más formación o sencillamente informar a este usuario o establecer nuevas políticas para estos risky users, ¿no? Y todo esto al final potenciado con ese uso de la inteligencia artificial, es decir, intentamos que toda esta información, todas estas señales a través de la IA generativa nos permitan construir todo este tipo de información. En definitiva, todo esto lo tienes que acompañar de más cosas, ¿vale? Cuando planteamos estas herramientas, las planteamos también no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también desde el punto de vista de cumplimiento, ¿no? Y aquí hay muy buenas noticias porque ya hemos incorporado algunos de los perfiles que actualmente el mercado está demandando con más fuerza, la parte de Digital Operational Resilience Act, la parte de NIS 2, que ya está disponible también en nuestras herramientas para ayudar a nuestros clientes a dar cumplimiento a estas nuevas directrices, aunque obviamente falta la transposición aquí en España, pero bueno, creo que queda ya poquito. En temas relacionados con el cumplimiento de la inteligencia artificial, ya se ha incorporado una primera versión del AI-Act, donde tú con tu sistema puedes evaluar y hacer un análisis de impacto de cuántos de los controles que marca el AI-Act se están cumpliendo a través de las configuraciones dentro de nuestras herramientas, o certificaciones tradicionales, ¿no? Casi más de 90 certificaciones ya del mercado se han incorporado. Hay casi más de 320 plantillas de análisis de impacto para diferentes marcos regulatorios. No solamente estamos pensando en certificaciones y leyes, sino también estándares de mercado, NIST o cualquier otro estándar de securización. E incluso también plantillas para hacer evaluación de riesgos de cara a la implementación de herramientas de inteligencia artificial generativa que son de consumo y que muchos de nuestros usuarios van a incorporar de manera no autorizada quizás a nuestro entorno, pero que nos gusta tener el control, nos gustaría revisar efectivamente si está haciendo uso y cuál es el modelo o cuál es el tipo de compromiso que nos puede llevar por utilizar estas herramientas, ¿no? Que son de consumo y que no queremos, por ejemplo, pues que haya una filtración de datos o que haya ciertos documentos que están marcados de manera sensible que puedan ser llevados a este tipo de herramientas y, por lo tanto, pues, potencialmente ser una fuga de información, ¿no? En definitiva, cumplimiento y seguridad. La experiencia nuestra, y por hacer un resumen, lo que sería toda la pirámide de lo que hemos hablado, ¿no? Identidades, endpoint, activos, aplicaciones, inteligencia de amenazas, todo lo que tiene que ver con las operaciones de seguridad sería nuestra pirámide de actuación, lo que hemos hecho desde Microsoft, y un poco os he puesto algún dato de lo que
el retorno que estamos viendo nosotros internamente por el uso de estas herramientas, ¿no? Hay un reporte que ha salido hace muy poquito también, bueno, ahora no tengo oportunidad de modificar más PPTs, pero es que justo salió ayer, donde se informaba un poco de ganancias en productividad hasta el 30% incorporando la inteligencia artificial en nuestra herramienta de SOC, ¿no? En definitiva, un poco esta es la idea que me gustaría que os quedarais, ¿no? Es decir, securizar el entorno, dar cumplimiento y de una manera proactiva a través del uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Genial, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta ponencia que, desde luego, es el punto de vista que necesitan las empresas, ¿no? Entender también que la tecnología está para usarse en el lado del mal, pero también en el lado del bien, que es lo que estáis persiguiendo vosotros. Y tengo algunas preguntas para ti, Alberto, ¿Algunas? así que vamos a por ellas, ¿no? Venga, va. Venga. Te comentan, las medidas para engañar a un posible atacante, ¿cómo se eligen? ¿Las implementa el cliente o le dais soporte vosotros con vuestra herramienta? A ver, lo que hemos visto, hay una parte de inteligencia de amenazas ya incorporada a las herramientas, que serían las tácticas, técnicas y procedimientos que habitualmente cada uno de esos actores Estado-Nación o actores conocidos ya utiliza. Por lo tanto, todo eso ya es una parte importante de esa inteligencia de amenazas. Pueden utilizarla como argumento. Hay una serie de controles definidos, pero eso no impide que esa herramienta tú la puedes extender con el conocimiento que tú ya tienes de ese actor o de tu superficie de exposición o de tu entorno, ¿no? Hay entornos más regulados, menos, que están sujetos a otros tipos de ataque y, por lo tanto, otro tipo de controles. O sea, que las dos cosas. También hay que adaptarse, ¿no?, a cada una de las características y particularidades de las empresas. Venga, otra pregunta, Alberto, que es para una empresa preocupada por las fugas de la información. Sí. Todas, ¿no? Básicamente. Todas. ¿Tienen una opción segura de usar la inteligencia artificial sin un desarrollo en-premise? A ver, hay diferentes formas de afrontar este problema. Lo que los clientes nos dicen es que, a ver, habitualmente yo lo que quiero es utilizar una inteligencia artificial que sea generativa de manera segura. Tú es tu elección decidir cuál quieres incorporar a tu empresa, ¿vale? Es una decisión empresarial. Lo que muchos clientes nos trasladan es, oye, ¿qué hago con aquellos usuarios que al no darles una herramienta que es la que ellos están acostumbrados o que simplemente no le he dado hasta ahora, van a una herramienta de consumo y ahí es donde están los riesgos, porque esa herramienta no la tengo gestionada. Y ahí es donde aparecían esas 400 análisis de impacto, esas 400 plantillas de análisis de impacto. Lo que hacemos es, en ese catálogo, ir incorporando cada una de las aplicaciones de IA generativa que hay en el mercado a medida que van saliendo y definiendo una plantilla para analizar el impacto que pueda tener. A partir de ese análisis, ya tú puedes tomar en consideración qué acciones correctivas quieres poner encima de la mesa o qué acciones de mitigación. Es decir, primero sería el etiquetado de la información, a partir del etiquetado de la información pues evitas las fugas de información, una herramienta de Data Loss Prevention también sería útil. En definitiva, ahí ya empiezas a hablar más de aspectos comerciales, que no toca hoy hablar de producto, pero que sí que tenemos solución. Pues sí. para eso que se acerquen a hablar contigo, ¿verdad, Sí, Alberto? sí, conmigo no, con los comerciales, que hay por aquí algunos. Fenomenal. Luego ya les dices quiénes son. Venga, te hago la última pregunta, que es para la seguridad en las operaciones hablas de un uso seguro del sistema. ¿Implicaría formación a los usuarios del sistema o cómo se enfocaría este tipo de seguridad? Nosotros, claro, lo que explicaba antes, o sea, hay cientos de miles de pipelines de desarrollo. Pipeline, para que no entienda, al final nosotros tenemos un repositorio de código basado en GitHub. GitHub tiene una funcionalidad que es el Advanced Security, que lo que te permite es securizar desde el punto de vista de desarrollo, todo el ciclo de vida de cada uno de los módulos que desarrolla sobre GitHub, ¿no? Y ahí es donde ponemos el foco, es decir, que todas esas pipelines estén securizadas. Por ejemplo, los accesos SSH están totalmente prohibidos dentro de Microsoft. No vas a encontrar ningún endpoint SSH disponible para acceder a entornos de desarrollo o entornos productivos, ¿no? Ese tipo de actividades son las que hemos ido desarrollando, ¿no? Hay infinidad. Hemos publicado 3 informes, uno en mayo, otro en septiembre y ahora en noviembre, de las diferentes actividades que hemos ido desarrollando en ese Secure Future Initiative, esa iniciativa de futuro seguro, que yo creo que es una buena base, una buena referencia para cualquiera que esté en este mundillo, pues conozca y tome consideración el hacerlas en su entorno, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Porque, como decías, los atacantes ya saben usar la inteligencia artificial, pero los buenos también. Eso es lo importante y hay que pasar de pensar en esos silos a pensar en esos grafos para darle también esa vuelta de tuerca. Pues Alberto, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Invitados siempre. Gracias.